decidíamos con Cialtera en este caso, ¿cierto? Porque puede haber confusión. Inicialmente, pues, la gente nos preguntaba, pero pues, ¿cuál es la diferencia entre miola? Y bueno, la definición de miola puede ser un poco distinta entre los diferentes, digamos, académicos. Entonces, en realidad es simplemente eso, como una consistencia con lo que ya existía en el gremio y por eso pues lo decidimos hacer así. Bien, muchas gracias. ¿Seguimos? Voy a seguir. Bueno, entonces, como les había dicho en un principio, hubo dos partes de la investigación. Uno, como la parte perceptual, que es lo que les voy a contar aquí, donde queríamos entender la gente cómo percibe el compás en el bambuco, ¿cierto? Diseñamos un estudio bastante sencillo. Cogimos 10 músicos colombianos que tuviéramos la certeza pues, que conocían el bambuco, han tenido contacto con el bambuco, y les pedimos que marcaran el pulso de 10 bambucos. Utilizamos Sonic Visualizer para hacer la grabación pues, de los pulsos. Esto pues está descrito con un poco más de detalle en el artículo, pero la idea era que nosotros queríamos saber, así naturalmente, cuál era el compás que estas personas asumían cuando veían un bambuco. Fuimos muy cuidadosos en las instrucciones que les dimos a los participantes de no darles ninguna indicación, simplemente marque el pulso, que se sienta más natural en el momento de oír los bambucos. Entonces lo que les estoy mostrando aquí a la derecha en el gráfico fueron los resultados que obtuvimos, ¿cierto? Entonces, lo que nos dimos cuenta, primero les muestro aquí que estamos mirando en el gráfico, en el eje horizontal, tenemos los nombres de los bambucos, pues que es como la nomenclatura pues que está en la base de datos pues de los bambucos. Y en el eje vertical pues tenemos los participantes, del participante 1 al participante 10, y usamos pues una nomenclatura pues con colores para definir cada uno de los compases que detectamos. Entonces lo que vimos era que en total hubo 5 compases diferentes o combinaciones de compases dentro de lo que la gente marcó cuando hicieron el tapping pues de los bambucos. Encontramos 3/4, personas que marcaban los bambucos en 3/4, como ocurre por ejemplo en este bambuco. Participante 10 lo marcó completamente en 3/4. Hubo muchos 6/8, ¿cierto? Como ven, pues hay mucho verde en la gráfica. Hubo varios participantes, en particular el participante número 8, pero por aquí en el 10 también ocurrió alguno, que marcaban el bambuco a 1. Ahí hicimos un estudio que me parece interesante comentar, y es que tradicionalmente pues hay una tendencia a marcar a 1 la música que, digamos, tiene un tempo un poco rápido y que de pronto marcarlo pues a 3 o a 6 se vuelve un poco tedioso. Pero lo que nos dimos cuenta es que estos bambucos en realidad no eran ni los más rápidos ni los más, ni con un tempo muy acelerado, o sea que no creemos que el 1 venga relacionado con la velocidad pues, o el tempo del bambuco. Y también encontramos 2 combinaciones, personas que por ejemplo empezaban en 3/4 y en un momento dado del bambuco cambiaban al 6/8, o en el caso pues de una sola instancia, una persona que empezó a marcar en 1 y en algún momento pues del bambuco cambió al 6/8, ¿cierto? Entonces es interesante desde este punto de vista que hay una variedad inmensa pues en la manera que la gente entiende y percibe pues el bambuco, ¿cierto? La observación que ponemos pues aquí como en este segundo punto es que todos los bambucos obtuvieron por lo menos 2 compases diferentes, es decir, no hubo ningún bambuco que hubiera sido marcado en el mismo compás por todos los participantes. Una evidencia más pues de esta variedad que hay. Y otra cosa que es bastante importante y que de pronto viene relacionada con una de las preguntas que me enviaron anoche sobre el artículo, y es que hubo 5 participantes que marcaron absolutamente todos los bambucos
en 6/8, pues que son estas líneas horizontales de puros verdes que vemos aquí, ¿cierto? Entonces, la pregunta que nosotros nos hicimos y que discutimos un poco en el artículo es, el hecho de que nosotros hayamos pues, convocado únicamente músicos y que haya ese estándar, tanto educativo como cultural, de que el bambuco se escriba a 6/8, puede que haya de alguna manera sesgado estas anotaciones, ¿cierto? Si a vos toda la vida te han enseñado que el bambuco se escribe a 6/8, pues es posible que haya cierto sesgo a marcar pues el bambuco a 6/8, ¿cierto? Entonces, claramente está la pregunta: ¿cómo percibe el compás del bambuco una persona que, digamos, no tiene conocimientos musicales, o que, digamos, pues no es músico o estudiante de músico profesional, ¿cierto? Puede que los resultados sean diferentes y es una pregunta pues que nosotros en este momento aún no podemos resolver, ni pues el diseño del estudio no nos permite resolver, pero sí es bastante diciente que haya pues esta cantidad de 6/8 representado pues en la percepción de los compases de los bambucos que escogimos para el estudio. Voy a solo pues como para que tengan otra vez la idea de la sonoridad del bambuco, voy a volver a reproducir el ejemplo que les puse al principio, y de pronto pues sí, perdón que no les pregunté al principio pues de cómo está, si había pues como algún músico o cómo estaba el conocimiento musical general del grupo, pero como que hagamos ese análisis mental de si siento el 3, siento el 6, o de pronto siento el 1, o de pronto pues me suena todo como un enredo de tiempos que no entiendo, que nos pasaba pues con por ejemplo, cuando hacíamos el experimento con nuestros colegas alemanes, que les costaba mucho como encontrar el patrón rítmico, ¿cierto? Porque no es una métrica que ellos tengan asimilada, ¿cierto? Entonces les voy a reproducir aquí el... Ok. Bueno, del estudio perceptual, verdaderamente pues no voy a entrar a más detalles, y creo que aquí lo que quiero que quede pues como claro es simplemente que desde el punto de vista perceptual hay esa dualidad y esa variedad en la percepción métrica, que es precisamente lo que nosotros queremos analizar ya desde la parte computacional, que tanto se puede capturar esa variedad y esa diversidad, digámoslo, métrica desde el punto de vista computacional. Pero desde el estudio perceptual, digamos que la conclusión pues importante de todo el cuento es que claramente pues hay una superposición métrica importante, y que la queremos desde un punto de vista computacional entender y analizar más a fondo. Yo tengo una pregunta antes de que pases de diapositiva. Dime, José. El track RH0039, ese es como el más homogéneo como para todos los participantes. Entonces no sé si de pronto ese track tenía algo en particular que no tuvieran los otros, o... Pues mira, bueno, no sé. Lo que tratamos de hacer, que es pues una misión un poquito imposible, pues, con una muestra de 10 bambucos, pues, tratamos de que la muestra, si fuera chiquita, fuera lo más representativa, digamos, como de varias cosas. Uno, de diferentes épocas de grabación. En la medida en que las técnicas de grabación avanzan, las cosas se vuelven más derechas, ¿cierto? La gente es más metronómica, entonces digamos que no es que esa diversidad se pierda, pero digamos que se camufla un poquito entre esa rigidez metronómica que hay en las técnicas de grabación hoy en día, ¿cierto? Entonces tratamos que, digamos, desde los años 20 hasta los años 90 hubiera como representación pues homogénea en lo posible en la muestra.
Lo segundo que nos pareció muy importante de tener aquí en la muestra es diferentes instrumentaciones. Es decir, tradicionalmente pues se utiliza mucho el trío andino colombiano, pues que es instrumentos de cuerda únicamente para tocar bambuco, pero tratamos de incluir también, por ejemplo, bambucos sinfónicos, donde es una banda sinfónica tocando un bambuco, donde digamos que la complejidad de los timbres pues influye de alguna manera en la manera en que vos percibís el bambuco como tal. En este momento pues no tengo en la cabeza cuál era el bambuco 0039, pero pues lo que sí te puedo decir es que tratamos de que fuera pues un poquito, cubriera un poquito de todo lo que habíamos observado pues dentro de la base de datos. Gracias. Bueno, voy a seguir entonces con la segunda parte del estudio, que ya es, vamos a entrarnos un poco más a la parte computacional. Creo que Gerardo tiene una pregunta igual antes. Dime. Sí, perdón. Recuerdo que en el artículo hablan algo así de que los participantes en el estudio decían algo sobre la melodía, ¿no? O sea, que a veces era como más complicado el etiquetado de, pues, bueno, las anotaciones, ¿no? Entonces mi pregunta es que en ese aspecto, o sea, el dataset viene cortado de alguna manera específica, ¿ustedes tomaron el fraseo o también es una problemática dentro de la música del bambuco? No, siquiera mencionaste eso, Gerardo, porque hay dos cosas que no mencioné y que son importantes. Una es que todos los segmentos, porque los bambucos que vemos aquí no son bambucos completos pues de 3, 4 minutos, sino son segmentos, digamos, mínimo de 30 segundos, pero que pueden ir hasta 1 minuto. Los segmentos se tomaron de una manera muy concienzuda y esto lo hicieron, todo ese trabajo lo hicieron los musicólogos en la Universidad de Antioquia, porque lo que queríamos garantizar era que hubiera una frase completa en los segmentos, ¿cierto? Para que la idea musical de la frase fuera clara para el oyente, ya fuera pues para el estudio perceptual o también para el estudio computacional. Por eso es que no decimos que los segmentos son de 30 segundos o de 40 segundos, no, garantizamos que son segmentos más largos, de pues mínimo de 30 segundos, porque si no, pues para el estudio computacional es muy difícil utilizarlos, pero lo que garantizamos es que sea una frase musical completa, ¿cierto? Y lo segundo que mencionaste ahí, que es muy importante, es que también notamos que como todos los participantes eran músicos, dependiendo un poquito del tipo de prácticas musicales del participante, por decir, los guitarristas tenían pues, digamos que esto es un comentario muy anecdótico, pues porque no tenemos una muestra lo suficientemente grande para sacar una conclusión pues definitiva al respecto, pero anecdóticamente los guitarristas, por ejemplo, en el estudio, tendían a centrarse más en la guitarra o a tratar de escuchar más la guitarra para hacer extracción de los pulsos. Si vos sos un flautista, por ejemplo, un instrumentista que está más acostumbrado a tocar melodías y no a tocar armonías, es posible que vos te centres en elementos diferentes de la textura musical para hacer esta extracción de los pulsos, ¿cierto? Entonces ese es otro elemento que viene a jugar en estos resultados que nosotros obtuvimos, ¿cierto? Sigamos los instrumentos, que tampoco es una conclusión pues que pueda sacar en este momento, pero pues en un supuesto de que el bambuco, en las melodías de los bambucos de la muestra fueran más a 3 que a 6, pues una persona que se centra más en la melodía para extraer ese pulso, pues te va a marcar todo a 3, ¿cierto? Entonces esa fue otra cosa que fue muy importante en las observaciones que hicimos con esas encuestas que le hicimos a los músicos al final, y es que todas las personas tienden a concentrarse como en diferentes partes de la textura musical para hacer esta extracción de los pulsos. También cabe mencionar que como la pregunta, pues esto viene un poquito a la pregunta que hizo José ahora, como había bambucos que eran tan viejitos,
¿cierto? Y que, digamos, la grabación pues no era de la mejor calidad, que digamos que eran de cintas pues que se digitalizaron y que, bueno, son, digamos que la calidad del audio no era la mejor, pues también hubo comentarios en algunos de los participantes que las pistas que tenían pues calidad de audio menos buena, pues tal vez era más difícil hacer ese seguimiento, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta o seguimos? Gerardo, sí te respondí la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces sigamos. Bueno, entonces ya en el estudio computacional hubo varias cosas que nosotros